Hola de nuevo y bienvenidos a RG Tutoriales, me llamo Rubén y hoy vamos a realizar la siguiente práctica. Como veis es una intro sencilla en la que vamos a practicar cómo generar desenfoques de movimiento a partir de la animación de las propiedades de capa y también vamos a reforzar los conceptos de cómo emparentar las capas entre sí para que sigan los movimientos o las propiedades que hemos definido entre ellas. Como de costumbre, vamos a comenzar creando una nueva composición. Recordamos Control N o Comando N según estemos en Windows o en Mac. Y vamos a proceder a ajustar esta composición. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar a la composición. En este caso le vamos a llamar práctica de desenfoque. El ajuste predeterminado lo vamos a dejar en HDTV 1080 a 25 frames por segundo. Y lo siguiente que vamos a establecer es la duración. En este caso, como veis, de 5 segundos. Hacemos clic en aceptar. Y como veis ya tenemos nuestra composición generada. Puede que a algunos os salga ya de forma predeterminada esta especie de mosaico que veis aquí. Esto es porque yo tengo habilitado esta opción, que es la de conmutar entre cuadrícula de transparencia, pero si la deshabilitamos veis cómo me sale el color de fondo que hayamos establecido en la configuración de la composición. Lo siguiente que vamos a crear va a ser nuestra capa de fondo. Para ello nos iremos a la pestaña de capa, nuevo, y crearemos un sólido. La primera configuración que vamos a hacer es la del nombre, vamos a ponerle fondo. Nos aseguramos de que el tamaño del sólido sea igual al de nuestra composición, en este caso 1920 x 1080 píxeles. Y en el color de fondo lo vamos a definir, yo por ejemplo, con un gris. Vamos a coger este de aquí y hacemos clic en aceptar. Como veis ya tenemos nuestra primera capa creada. Y lo siguiente que vais a hacer, como vemos, va a ser crear el texto de bienvenidos. Vamos a irnos hasta la herramienta de texto, la seleccionamos y hacemos un recuadro, más o menos lo que va a ocupar nuestra palabra, y vamos a escribir. Vamos a ajustar un poquito este cuadro. Perfecto. Y lo siguiente que vamos a crear es el otro texto. En este caso, la letra A. De nuevo, vamos a coger la herramienta de texto y escribimos la letra A. ¿Por qué estamos creando las palabras de forma independiente? Porque luego, como veis, en el ejemplo que os he puesto, cada palabra va a tener una animación diferente. Por ejemplo, bienvenidos entra desde la izquierda hasta el centro, la entra por abajo y luego RG Tutoriales y After Effects aparecen por mate de transparencia. Bien, una vez hemos escrito nuestras dos palabras o el texto que vosotros consideréis, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en mi caso, lo que voy a hacer es alinearlos. Para alinear estos elementos me voy a ayudar de una herramienta de After Effects que personalmente la utilizo muy a menudo. Esta herramienta son las reglas. Para hacer visibles estas reglas podemos recurrir a las abreviaturas de teclado. En el caso de Windows sería Control R y en el caso de Mac sería Comando R. O podríamos ir a la pestaña de Ver y hacer clic en Mostrar reglas. Como veis nos aparecen aquí las reglas que he mencionado, una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Y en este caso vamos a arrastrar desde esta parte de aquí hacia abajo y como veis ya nos aparece nuestra primera regla. Como lo que queremos es alinear la palabra bienvenidos con la letra A, vamos a situarla justo debajo de la palabra bienvenidos y seleccionando la letra A vamos a desplazarla para que queden perfectamente alineadas. Una vez las tenemos alineadas vamos a seleccionar las dos, vamos a ir a la opción de elegir opciones de cuadrícula y de guía y vamos a elegir la opción de márgenes seguros para títulos y acción. Con esto lo que conseguimos es determinar cuál es el centro de nuestra composición y cuáles son los márgenes tanto por la derecha y por la izquierda como por arriba y por abajo. De modo que vamos a situar nuestras dos capas de texto justo en el centro, más o menos sería una cosa así. Y lo siguiente que vamos a introducir en nuestra composición, en mi caso, es la imagen de RG Tutoriales. Para ello vamos a ir a Proyecto, yo ya la tengo aquí importada y la voy a arrastrar hasta la composición. Como veis, ya la tenemos aquí. En cuanto a composición, ya se va apareciendo un poco más al ejemplo que os haya planteado. Lo único que faltaría quizás es hacer la imagen de RG Tutoriales un poquito más pequeña, como veis en este caso, de modo que vamos a ir a nuestra composición, seleccionamos la capa de RG Tutoriales, vosotros podéis poner la imagen que queráis o podéis poner otro tipo de texto. Vamos a seleccionar la capa, pulsamos S para mostrar la propiedad de escala y vamos a reducir un poquito la escala de esta imagen. Quizás aquí sería perfecto
la ajustamos un poquito más hacia arriba para que no se quede tan separada. Vamos a alinear un poquito más esto. Quitamos las opciones de márgenes seguros para título y acción. Y vamos a también quitar la regla, porque una vez ya hemos alineado las dos capas de texto, la verdad es que ya no nos interesa tenerla aquí, de forma que o podemos arrastrarla hacia arriba para que desaparezca, o podemos, por ejemplo, decirle que ya no queremos que nos muestre las reglas. Como veis, ahora ya desaparece. Y aquí tendríamos básicamente nuestra composición tal y como la hemos planteado, a excepción de esta mancha de pintura que vemos aquí. En mi caso yo me he descargado esta imagen, la podéis buscar en Google perfectamente, yo la he encontrado buscando brochazo PNG y como veis tenéis una serie de opciones que podéis escoger, yo en mi caso he escogido esta. Es interesante que la busquéis en un formato PNG, ya que el PNG admite las transparencias y es algo que nos va a resultar de gran utilidad cuando lo importemos a nuestro proyecto de After Effects. Si no la descargásemos como PNG y como JPEG, lo que pasaría es que esta imagen, ese fondo que veis sería blanco y como tal tendría un fondo asignado. Sin embargo, cuando la tenemos como PNG, nos muestra Google esta especie de cuadrícula, que es la forma que tiene Google y otros programas de Adobe como After Effects o Photoshop para indicarnos que la imagen tiene este tipo de transparencia asociada. Una vez dicho esto, vamos a volver a After Effects y vamos a importar este brochazo, como yo lo he llamado, a nuestra composición. Aquí la tenemos. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a poner justo por debajo de la imagen que he importado del logo de RG Tutoriales. Ahí está. Vamos a desplazarlo un poquito hacia abajo para centrarlo con el logo. Aquí sería genial. Y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el color a esta mancha de pintura que tenemos aquí. Como veis antes yo lo he puesto en azul, de forma que vamos a proceder a cambiarlo nosotros ahora. ¿Cómo cambiamos de color? Teniendo la capa seleccionada, en este caso brochazo 1 PNG, en nuestra línea de tiempo, vamos a irnos hasta pestaña de efecto, vamos a ir a corrección de color y casi en el final vais a encontrar el efecto de tono y saturación. Hacemos clic. Vemos cómo automáticamente se nos carga, como es habitual, el efecto en nuestro panel de controles de efecto. Y lo único que tenemos que hacer es girar esta rueda de tono original. Y como veis, el tono o color de nuestra imagen está siendo afectado. Yo en mi caso quiero dejar un azul. Este sería ideal. Y una vez tenemos todo esto, podemos ya pasar a animar nuestra composición. Lo primero que vamos a hacer es animar la palabra de bienvenidos. Para ello vamos a tener seleccionada la capa de bienvenidos, pulsamos la tecla P para mostrar la propiedad de posición, nos desplazamos un par de fotogramas. Si queréis, fijaros aquí en el tiempo actual para más o menos ver qué tiempos o qué relación de tiempos estoy utilizando yo para la animación. En este caso me voy a situar en origen en el fotograma 15. Hacemos clic en el cronómetro de posición para generar nuestro primer fotograma clave. Y una vez lo hemos generado, lo que vamos a hacer es desplazarlo hacia la derecha, quizás hasta el segundo 1. Y en este punto, que como veis se nos ha quedado vacío y libre de fotogramas clave, lo que vamos a hacer es, desde el panel de composición, arrastramos nuestra capa de texto hacia la izquierda y lo que hemos conseguido es definir una posición de nuestra capa de texto en este momento de la línea de tiempo y cuando llega al segundo 1, como veis, vuelve a estar en el centro. Vamos a previsualizar para que veáis hasta el momento lo que hemos conseguido. ¿Vale? Para mi gusto queda todavía un poquito lento, de forma que vamos a acercar un poquito más los fotogramas. Una cosa así estaría mucho mejor. Vale, hasta aquí la animación ya estaría conseguida, pero si os dais cuenta, vamos a venir al ejemplo que os he puesto. Cuando aparece la palabra bienvenidos, como veis, no se queda justo metida ahí en el centro, sino que se va un poquito hacia la derecha, luego vuelve un poquito hacia la izquierda y finalmente se queda en el centro. Vamos a conseguir ese mismo efecto a la continuación. Vamos a desplazar de nuevo este último fotograma clave hacia la derecha, quizás unos 3 o 4 fotogramas. Y en este punto que se nos ha quedado vacío de nuevo, lo que vamos a hacer es mover nuestro texto un poquito más a la derecha de donde se quedaría en origen. Quizás, por ejemplo, hasta donde está la letra A.
Como veis ahora, el texto tiende a retroceder. Pero como todavía no es el resultado que quiero conseguir, voy a venir un fotograma justo antes de que llegue al centro y voy a desplazarlo un poquito más a la izquierda, quizás ahí, para que tenga ese juego de tirar hacia la derecha, luego un poquito hacia la izquierda y volver al centro. ¿Vale? Como veis ahora ya tiene una apariencia mucho más parecida al ejemplo que os había propuesto. Quizás habría que mover el último fotograma, un fotograma a la derecha. Vamos a ver ahora qué tal. ¿Vale? Queda mucho más suave. De todas formas, como siempre os comento, esto va a gusto de cada uno y probando, pues al final conseguimos el resultado que queremos. Vale, hasta aquí yo creo que estaría bien, sobre todo para poner el ejemplo. Ya os digo que cada uno lo podéis hacer como más os guste. Y vamos a pasar con la animación de nuestra letra A. En este punto de la línea de tiempo, justo donde tenemos el último fotograma clave de nuestra palabra bienvenidos, vamos a generar el primer fotograma clave de nuestra capa de texto con la letra A. De nuevo, con la capa A seleccionada, vamos a pulsar la tecla P para mostrar la propiedad de posición. Vamos a hacer clic para generar el primer fotograma clave de posición. Y como hemos hecho antes, vamos a desplazar este fotograma clave un par de fotogramas a la derecha y en este hueco que se nos ha quedado libre, vamos a desplazarlo hacia abajo. Podemos hacerlo o bien desde el panel de composición, como hemos hecho antes, o en este caso vamos a hacerlo desde los propios parámetros que nos ofrece la propiedad de posición. En este caso, como vamos a desplazarlo en el eje Y, los valores que tenemos que modificar son los que nos aparecen a la derecha. En este caso, con estos valores de aquí, lo que estaríamos modificando sería las propiedades del eje horizontal, pero nosotros queremos modificar las propiedades del eje vertical. De modo que vamos a darle valores positivos al eje Y y como veis, nuestra letra A se desplaza hacia abajo. Aquí estaría genial. Vamos a previsualizar para ver lo que hemos conseguido hasta ahora. Como vemos, esa letra ya se desplaza desde abajo hasta arriba. De nuevo, quizás habría que juntar un poquito más los fotogramas para que el movimiento fuese en menos tiempo. Vale, aquí sería genial. Y lo siguiente que vamos a hacer, igual que os he puesto en el ejemplo, aunque de un modo diferente del que hemos hecho con la palabra bienvenidos, es dotar de ese pequeño movimiento. Como veis, cuando la A llega arriba, tanto la A como bienvenidos se desplazan un poquito hacia arriba y luego vuelven hacia abajo. ¿Vale? Esta sutileza es la que quiero que veáis. ¿Vale? Sube y pop. Como que lo empuja hacia arriba y luego los dos caen antes de que aparezca el logo de RG. Y eso es lo que queremos conseguir con la práctica que os estoy proponiendo. Antes, como veis, ese efecto lo hemos conseguido directamente animando la propiedad de posición de la palabra bienvenidos, pero en este caso lo vamos a hacer de una forma diferente. ¿Vale? Como veis, hasta ahora hemos definido que la A únicamente suba hasta este punto, y lo que queremos ahora es que ambas capas de texto se desplacen un poquito hacia arriba y de nuevo vuelvan a caer hasta esta posición. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Vamos a hacerlo emparentándolo y con la ayuda de un objeto nulo. Para crear un objeto nulo, lo que tenemos que hacer es ir a capa, nuevo, y seleccionar la opción de objeto nulo. El objeto nulo es un elemento que nos va a ayudar en gran medida en muchas de nuestras animaciones por la versatilidad que tiene. Es un elemento que no va a afectar a los renders, quiere decir no va a ser visible una vez exportemos la composición, pero sí que nos va a ayudar a emparentar otro tipo de elementos y a seguir el movimiento que hayamos configurado. En este caso no tenemos todavía ningún movimiento asociado a ese objeto nulo. Vamos a desplazarlo por encima de nuestra capa de texto A. Siempre es bueno trabajar con un cierto orden. Para mí, por ejemplo, el tener una capa por encima de las demás quiere decir que o bien están por delante en la composición de las capas de abajo, o bien su jerarquía o su animación es la que está marcando el resto de capas que hay por la parte inferior. En este caso lo que tenemos que hacer es coger nuestras dos capas de texto, en este caso bienvenidos y la letra A, y con la ayuda del icono de espiral que veis aquí, vamos a hacer clic y vamos a arrastrarlo hasta la capa de nuestro nulo número 3. En mi caso se me ha nombrado como nulo 3 porque ya en la composición que había hecho para el ejemplo ya he utilizado dos nulos, por eso predeterminadamente se me crea como nulo 3,
Pero en vuestro caso, si es el primero que generáis dentro de este proyecto, os aparecerá como nulo o como nulo 1. Dicho esto, y una vez habiendo vinculado las dos capas de texto a nuestro objeto nulo, como veis ya lo tenemos indicado en el emparentamiento de capas que After Effects nos ilustra aquí, lo que vamos a hacer es animar la propiedad de posición de nuestro nulo. Y al igual que hemos hecho antes, teniendo la capa de nulo seleccionada, vamos a pulsar la tecla P para mostrar la propiedad de posición. A modo de guía, vamos a seleccionar la capa de texto con la letra A, vamos a pulsar la tecla U para mostrar cuál fue el último fotograma clave que hemos generado, para empezar desde este punto con la animación de nuestro nulo. Dicho esto, vamos a hacer clic en el cronómetro asociado a la propiedad de posición, vamos a desplazarnos 3 fotogramas a la derecha, y lo que vamos a hacer ahora va a ser generar un nuevo fotograma clave para la propiedad de posición de nuestra capa de nulo. En este caso lo vamos a hacer desde las coordenadas que tenemos aquí, pero recordad que también lo podemos hacer directamente arrastrando el elemento desde nuestro panel de composición. Como os he dicho, vamos a hacerlo desde las coordenadas que tenemos en la propiedad de posición. Recordamos que la primera coordenada pertenece a los valores del eje X o el desplazamiento horizontal, y la segunda, que es la que nos va a interesar porque lo queremos mover hacia arriba, es el de las coordenadas en el eje Y o las coordenadas en el eje vertical. De modo que lo que tendremos que hacer es darle valores negativos a esta coordenada que vemos aquí. Para ello pulsamos y sin soltar nos desplazamos un poquito hacia la izquierda y como vemos nuestros textos de bienvenido y la letra A se han desplazado ligeramente hacia arriba porque como hemos visto antes están vinculados a la posición de nuestro objeto nulo. Con ello hemos definido un nuevo fotograma clave en este punto del tiempo diciéndole a After Effects que en este punto de aquí nuestro nulo y los objetos que han sido vinculados se van a desplazar ligeramente hacia arriba. Vamos a previsualizar para que veáis lo que hemos conseguido. ¿Vale? Como veis, ahora nuestra letra A parece que una vez sube para arriba empuja a ambas capas de texto hacia arriba. Pero lo que queremos, igual que con la palabra de bienvenidos, es que no sea un simple movimiento hacia arriba, sino que queremos que después baje un poquito hacia abajo. Vamos a situarnos 2 fotogramas hacia la derecha y vamos a copiar el primer fotograma clave que tenemos definido en la propiedad de posición de nuestro nulo, comando C o control C, y para copiarlo haremos control V o comando V según estemos en Windows o en Mac. Como veis, ya hemos pegado el fotograma clave, el mismo que teníamos en un principio, para devolver nuestro objeto nulo y ambas capas de texto que están vinculadas a él a su posición inicial. Si previsualizamos ahora, vamos a ver cómo ahí lo tenemos, simplemente pega un saltito, sube hacia arriba un poco y después vuelve otra vez al origen. Como veis, ya va pareciéndose un poquito más al ejemplo que habíamos propuesto. Vamos de nuevo al ejemplo y vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Una vez entra por la izquierda nuestra palabra de bienvenidos, luego sube la letra hasta arriba, golpean y bajan, y lo siguiente que aparece es nuestro logo de RG Tutoriales con SMATE alfa. De modo que lo que vamos a hacer ahora es cómo generar esta aparición de nuestro logo con nuestra mancha de pintura. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a minimizar nuestra capa de texto con la letra A y vamos a dejar únicamente las propiedades de posición de nuestra capa de nulo. Vamos a situarnos justo donde acaba el último fotograma clave, sería este punto de aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer, como he mencionado, va a ser que nuestro logo con la mancha de pintura aparezcan por transparencia. ¿Cómo vamos a realizar esto? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar ambas capas, la de brochazo, en este caso la que pertenece a nuestra mancha de pintura, y la de nuestro logo, y lo que vamos a hacer es precomponer. ¿Qué es precomponer? Precomponer es simplemente como meter dentro de una caja, en este caso esa caja es una composición, estos dos elementos que hemos seleccionado. Como en este caso no nos interesa animar cada uno por separado y van a actuar como un único elemento, vamos a precomponer por esa razón y lo que haremos después será aplicar un mate de seguimiento con un elemento que vamos a crear para que genere ese efecto de aparición por transparencia. De modo que una vez tenemos las dos capas seleccionadas, lo que vamos a hacer es desplazarnos hasta la pestaña de capa y al final del todo veréis la opción de precomponer. Este cuadro de diálogo es la configuración para precomponer nuestra nueva composición y en este caso le vamos a llamar logo más pintura.
En este caso, como no tenemos atributos o parámetros animados en ninguna de las dos capas, no nos deja la opción de dejar los atributos en la composición actual, en práctica de desenfoque, como veis corresponde al mismo nombre de composición, y la única opción que nos da es la de transferir todos los atributos a la nueva composición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar esta opción para colocar las capas actualmente seleccionadas en una nueva composición intermedia. Es decir, vamos a crear una nueva composición a partir de estas dos capas que hemos seleccionado, pero esta composición va a seguir dentro de nuestra composición práctica de desenfoque. Vamos a hacer clic en aceptar para que veáis cuál sería el resultado. Lo que hemos creado ha sido una nueva composición a partir de esos dos elementos y After Effects ya nos lo muestra aquí con el icono de composición, pero no pensemos que estos dos elementos que teníamos, el de logo y el de la mancha de pintura, han desaparecido, sino que si hacemos clic en esta composición de aquí, veréis cómo se abre esa composición y veremos dentro los dos archivos que teníamos en un origen. Como comento, estos dos elementos los vamos a utilizar tal cual están, no los vamos a animar por separado, van a actuar como un único elemento, por lo cual esta composición no nos interesa tenerla aquí, vamos a cerrarla y únicamente nos vamos a centrar en la composición que acabamos de crear a partir de esos dos elementos. Como veis, todavía no ha sucedido nada, ¿vale? Tenemos hasta ahora lo que teníamos animado. Vamos a situarnos en el último fotograma clave asociado a la propiedad de posición de nuestro nulo. Y lo que vamos a hacer es crear una forma que tape u oculte este logo con la mancha de pintura. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es deseleccionar cualquiera de las capas que tengamos seleccionadas. Bien, podríamos hacer clic en una parte fuera de nuestra composición, por ejemplo aquí, o podríamos hacer clic en una zona vacía de nuestra línea de tiempo. Como veis, hacemos clic. En ambos casos lo que hacemos es deseleccionar todas las capas y ahora sí, seleccionando la herramienta de rectángulo, lo que vamos a hacer es crear una forma. Como veis, vamos a hacer clic y vamos a ocultar todo lo que sería el logo con la mancha de pintura, de modo que ocultemos, como habíamos dicho antes, esos dos elementos. ¿Por qué estamos creando una capa de formas y no estamos creando una máscara? Lo dicho. Para crear una forma lo que tenemos que tener es no tener ninguna capa seleccionada. Si tuviésemos alguna capa seleccionada, lo que estaríamos haciendo con la herramienta de rectángulo sería crear una máscara sobre la capa seleccionada, pero en este caso, como no tenemos ninguna capa seleccionada, lo que estamos creando es una forma con una capa independiente. Como veis, aquí la tenemos creada y para tenerlo mucho más organizado lo que vamos a hacer es renombrar esta capa. Seleccionamos la capa en nuestra línea de tiempo, pulsamos la tecla de intro y vamos a ponerle el nombre de mate. ¿Por qué le llamamos mate? Porque en este caso nuestra capa va a actuar como un mate sobre nuestra precomposición de logo más pintura. Vamos a minimizar ya esta capa y lo siguiente que vamos a hacer es animar esta nueva forma que la hemos llamado mate en sus propiedades de posición. De modo que con la capa seleccionada pulsamos la tecla P para únicamente mostrar la propiedad de posición. Hacemos clic sobre el cronómetro para definir un nuevo fotograma clave en la línea de tiempo y vamos a desplazar este fotograma clave, al igual que hemos hecho en otros casos, hacia la derecha. Quizás aquí sería perfecto. Y ahora, una vez volvemos a tener este hueco vacío, vamos a generar un nuevo fotograma clave, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es arrastrar este elemento directamente desde el panel de composición. Si recordáis antes, hemos hecho una animación a través de las coordenadas X o Y de la propiedad de posición, y en este caso, para que veáis una forma diferente, vamos a generar ese nuevo fotograma clave directamente arrastrando nuestra capa de formas hacia la izquierda. Dicho esto, vamos a proceder a llevarnos esta capa hacia la izquierda, seleccionamos la capa y pulsando la tecla Shift lo que conseguimos es que en ningún momento se nos vaya hacia arriba y hacia abajo, sino que se mantenga en la coordenada X. Vamos a llevarlo hasta fuera de nuestra composición, aquí estaría genial, y vamos a previsualizar para que veáis lo que hemos conseguido. Como veis, lo que conseguimos hasta ahora es que únicamente el elemento, el que hemos creado en la capa de formas, se superponga a nuestro logo con la mancha de pintura. ¿Qué vamos a hacer para conseguir el efecto que os habíamos planteado en el ejemplo? Como veis, en nuestro ejemplo, nuestro texto con la pintura aparece con transparencia y no hay ningún rastro de nuestra forma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Volvemos de nuevo a nuestra composición y lo que vamos a hacer es vincular nuestra composición del logo más pintura como un mate de seguimiento de nuestra capa de formas que hemos llamado mate. En esta configuración que estáis viendo de la línea de tiempo no son visibles los mates de seguimiento, por lo que deberemos hacer clic en el conmutador de definidores y modos de capa
para que sean visibles. Dicho esto, hacemos clic en el conmutador y como veis, ahora sí que nos aparecen tanto los modos de fusión como la opción de mate de seguimiento. Como he dicho, lo que vamos a hacer es establecer el mate de seguimiento de nuestra composición logo y pintura en la opción de mate alfa. Automáticamente podemos ver cómo nuestro logo con la mancha de pintura han desaparecido y si previsualizamos, el resultado es el siguiente. Como veis, ya tenemos nuestra aparición de nuestro logo más la capa de pintura por transparencia. Lo que le estamos diciendo a After Effects es que coja este elemento y lo utilice como un mate. En este caso, lo que le estamos diciendo a After Effects es que el elemento de formas que hemos creado, una vez se superponga por encima de nuestra composición de logo más pintura, haga que esta composición sea visible. Y cuando esté fuera de la posición de nuestro logo, lo que haga es que sean invisibles. Como podéis ver, si nuestro mate está en una posición que no alcanza todavía a nuestro logo con la pintura, esto va a provocar que la capa de logo y pintura no sea visible, pero en el momento que el mate entre o se superponga por encima de nuestra composición de logo y pintura, lo que pasa es que está revelando esa composición. Esto es una técnica que seguro que vais a utilizar muy a menudo. La verdad es que es muy efectiva y también ahorra los tiempos de render en comparación con hacerlo con algún tipo de efecto. Y dejo a vuestra decisión el hacer más complejo o menos complejo lo que sería este efecto. Simplemente que tuvieseis una noción básica de lo que es el trabajar con los mates de seguimiento. En este caso, vuelvo a resumir, únicamente lo que hemos hecho es definir nuestra composición de logo más pintura como un mate de seguimiento con carácter alfa, provocando que la capa superior, en este caso nuestra forma de mate, haga o no haga visible la capa que tiene por debajo, en este caso la de logo más pintura. Pero bueno, supongo que a modo visual lo entenderéis mucho más rápido. Como veis, nuestro mate en ningún momento desaparece, sigue estando en nuestra composición, lo que pasa es que no es visible. Sin embargo, actúa como un mate de transparencia y en el momento en el que se superpone con la capa con la que está actuando, pues la muestra como podéis ver. Hasta aquí ya tendríamos básicamente todo lo que es la animación realizada. Vamos a previsualizar. Como veis, es muy parecido a lo que habíamos planteado en el ejercicio. Sin embargo, vamos a volver a la práctica que os había enseñado para que veamos qué es lo que nos faltaría por hacer. Como veis, en este caso lo que está pasando es que a medida que avanza nuestra animación, todas las capas tienden a ir ligeramente hacia atrás. En este caso, como no se trata de una composición en un entorno 3D, no podemos mover adelante y atrás las capas, sino que lo que tenemos que hacer es engañar un poco al ojo a través de la propiedad de escala. Lo que estamos haciendo a medida que avanza nuestra animación es decir a todos los elementos que vayan reduciéndose de tamaño, simulando como un desplazamiento hacia atrás. Como he dicho, esto es algo que no podemos hacer tal cual en una composición 2D, de modo que la forma de hacerlo va a ser la siguiente. Vamos a minimizar la capa de mate y la capa de nulo 3. Vamos a seleccionar la capa de texto de bienvenidos, vamos a pulsar la tecla U y vamos a posicionarnos en el primer fotograma clave que hemos definido para la propiedad de posición dentro de la capa de bienvenidos. Una vez hecho esto, vamos a irnos hasta la pestaña de capa, nuevo, y vamos a crear un nuevo objeto nulo. Si lo tenéis creado aquí, vamos a desplazarlo hasta la parte de arriba. Dicho esto, vamos a seleccionar la capa de objeto nulo, vamos a presionar la tecla S para desplegar la propiedad de escala, vamos a hacer clic en el cronómetro en el mismo punto donde empieza la animación de nuestra capa de bienvenidos, ya tenemos creado nuestro primer fotograma clave, y vamos a animar su propiedad de escala hasta el punto donde acabe nuestra animación. ¿Dónde acababa nuestra animación? Vamos a seleccionar la capa de mate, pulsamos de nuevo la tecla U para mostrar los fotogramas clave que tenemos activos, vamos a irnos al último fotograma clave que tenemos generado, este sería el último fotograma clave de nuestra animación, y lo que vamos a hacer es de nuevo seleccionar la capa de nulo, y sin movernos de este punto, vamos a cambiar el valor de escala en un 90%. Como veis, hemos generado un nuevo fotograma clave, y lo único que hemos conseguido es que el objeto nulo, como veis, poco a poco se vaya reduciendo a lo largo de nuestra línea de tiempo. Pero lo que queremos es que todos los elementos que son visibles vayan reduciendo la escala a medida que la animación evoluciona.
Para conseguir ahora que todos los elementos de nuestra composición sigan el movimiento de la propiedad de escala que hemos definido en el último nulo que hemos creado, en este caso el nulo número 5, vamos a vincular o emparentar todas las capas necesarias para que simplemente vinculándolas no tengamos que ir capa por capa generando la misma animación en la propiedad de escala. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar la capa de mate, vamos a seleccionar la composición de logo más pintura y vamos a seleccionar también nuestro nulo número 3 o el primer nulo que habíamos generado. ¿Por qué no vinculamos la capa de texto con la letra A o la capa de texto con la palabra bienvenidos? Bueno, pues la razón se debe a que como ya tenemos vinculadas nuestras capas de texto con este nulo, vinculando este nulo ya vinculamos de forma directa las capas que están vinculadas a él. Por ello, cuando vinculemos nulo con nuestro objeto de nulo 5, lo que vamos a hacer también es vincular nuestras capas de texto. Dicho esto, y teniendo estas tres capas seleccionadas, vamos a hacer clic en el botón de la espiral para vincularlo con nuestro nuevo objeto nulo, que es el que tiene la animación en la propiedad de escala simulando ese efecto de retroceso. Como veis, ahora ya estas tres capas se encuentran vinculadas con nuestro nulo número 5 y si previsualizamos veréis cómo, aunque no hayamos vinculado la capa de texto A y la capa de texto bienvenidos, todas van a seguir la animación en la propiedad de escala de nuestro nulo número 5. Como veis, aquí lo tenemos, vemos como ahora todos los elementos están siguiendo esa animación de la propiedad de escala en nuestro objeto nulo. Lo siguiente que nos faltaría por hacer, si volvemos de nuevo a la composición que os he mostrado como ejemplo, es generar un pequeño desenfoque de movimiento fruto del movimiento propio de la animación. Esto quiere decir, si nos fijamos en una escena cotidiana o una escena de la vida real y, por ejemplo, queremos fotografiar un coche y ese coche se encuentra en movimiento, lo que veremos en el momento de tomar la fotografía es una especie de desenfoque fruto de la velocidad o el movimiento que lleva ese vehículo. Esto pasa igualmente con las animaciones en After Effects, como vemos aquí en nuestra capa de bienvenidos. En el momento que se encuentra desplazándose hacia la derecha, tiene una cierta velocidad y esa velocidad es la que provoca ese desenfoque que os quería comentar. Como veis aquí, la palabra no es totalmente nítida, sino que tiene un cierto desenfoque aplicado y solo cuando está quieta, como vemos aquí, es cuando es completamente nítida. Con esto lo que vamos a conseguir es un mayor grado de realismo y os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a volver de nuevo a nuestra práctica de desenfoque y vamos a comenzar a generarlo. Lo primero que vamos a hacer es deseleccionar todas las capas que tenemos seleccionadas, haciendo clic en un lugar vacío de nuestro panel de composición y vamos a minimizar todas ellas porque ahora mismo ya no nos van a ser de utilidad para lo que vamos a hacer. El definidor de desenfoque se encuentra en la otra pantalla de línea de tiempo y para mostrarlo será hacer clic en el conmutador. Como vemos, ya son visibles ahora todos los definidores de capa y lo que vamos a hacer es seleccionar todas las capas que sean visibles en nuestra composición para generar o aplicar ese desenfoque de movimiento fruto de la propia animación. Vamos a situarnos en el segundo 2 para ver qué capas son las visibles. En este caso vemos como bienvenidos, la letra A, el logo de RG Tutoriales o la propia mancha de pintura son visibles y son las capas que seleccionaremos. Vamos a hacerlo poco a poco para que veáis cuál es la diferencia. En este caso, nulo 5, como no es un objeto visible, simplemente es un objeto que nos muestra After Effects para tomar referencias o para, pues como hemos hecho nosotros, para vincular capas entre sí, para asociar los movimientos. A esta capa no le vamos a activar el definidor de desenfoque de movimiento. Tampoco lo vamos a aplicar sobre la capa de mate, porque como hemos dicho, no está mostrándose como tal, sino que únicamente nos sirve de referencia para generar esa transparencia. Sí que lo vamos a activar en la composición de logo y pintura, porque esta capa es la que contiene la mancha de pintura con nuestro logo, de forma que vamos a activarle el definidor de desenfoque de movimiento. Hacemos clic, ya lo tendríamos activado. En el caso del nulo número 3, tampoco vamos a activar este desenfoque, porque como hemos comentado, los nulos no son elementos visibles, pero sí que vamos a activarlo tanto para la letra A como para nuestra palabra de bienvenidos.
El fondo, aunque se trata de un elemento visible, es estático, por lo que, aunque activemos el definidor de desenfoque de movimiento, no veremos ningún tipo de modificación, puesto que el fondo es un elemento que no se está desplazando y que no tiene ningún tipo de animación. Una vez hemos activado los definidores de desenfoque de movimiento en las capas que son visibles, vemos como todavía no tenemos ese desenfoque creado, y para activarlo lo que tendríamos que hacer es habilitarlo desde la opción de habilitar desenfoque de movimiento. Hacemos clic y si volvemos de nuevo ahora a previsualizar, lo que estamos viendo es que tanto la palabra bienvenidos como nuestra letra A, como nuestro propio logo con RG Tutoriales y la mancha de pintura tienen asociado un cierto desenfoque, aunque donde más lo estamos apreciando es en la capa de bienvenidos y en la capa con la letra A. Dicho esto, ya podríamos previsualizar toda nuestra composición y ver cómo la apariencia es igual o muy similar a la que os había planteado. Como de costumbre, deciros que evidentemente podemos realizar composiciones mucho más complejas. Yo únicamente he querido daros una iniciación a estas formas de trabajo, tanto trabajar con desenfoques de movimiento como la de vincular propiedades de capa entre sí para ayudarnos a agilizar un poco los procesos de animación. Y simplemente decir, como de costumbre, que el límite lo pone nuestra propia imaginación. Espero que lo toméis como una herramienta de iniciación y que probéis a generar vuestras propias animaciones. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos muy pronto. Un saludo.